Me quedé allí en el escalón agrietado de mi apartamento en Brooklyn, la bandeja de doradas repostería casera sudando en el calor de julio, y observé a mi propia hija tragar su mirada y pasar de largo, sin decir palabra. 30 hogares adinerados habían recibido mis productos esa semana, cada tarta y lote de galletas elaborado con manos cansadas y esperanza dolorosa. Sin embargo, ella, por quien lo había sacrificado todo, apenas notó mi existencia. El peso de ese momento todavía oprime mi pecho cuando pienso en ello. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Eleanor, y a los 72 años he aprendido que a veces las personas que más amamos pueden hacernos sentir más pequeños. He vivido en el mismo apartamento de renta controlada en Brooklyn Heights durante 43 años. Las paredes están pintadas de un amarillo pálido que se ha desvanecido al color de huesos viejos, y el suelo de linóleo cruje bajo mis pies cada mañana cuando me arrastro hacia la cocina. Pero este lugar, con sus encimeras desportilladas y su grifo que gotea, ha sido tanto mi santuario como mi prisión. Cada mañana me despierto antes del amanecer. Los sonidos de la ciudad se filtran por mi ventana agrietada, el estruendo del metro a 3 manzanas de distancia, sirenas distantes aullando como animales heridos, el grito ocasional de alguien que regresa tambaleándose a casa desde la noche anterior. Es la banda sonora de lo que parece una rutina interminable. A las 4:30, estoy de pie en mi pequeña cocina, con harina empolvando mis manos desgastadas, midiendo ingredientes de memoria en lugar de vista. Mis gafas descansan torcidas sobre mi nariz, sujetas con cinta médica que ha amarilleado con el tiempo. Tamizo harina a través del mismo colador metálico que mi madre me dio hace 50 años, sintiendo cada grano deslizarse entre la malla de alambre como pequeñas oraciones. Amaso la masa hasta que mis dedos artríticos gritan, y ajusto la temperatura del horno con manos temblorosas, mientras mi cuerpo duele por años de desgaste y trabajo. El calor del horno es mi compañero, mi consuelo, mi razón para seguir adelante cuando todo lo demás se siente frío y vacío. Este ritual ha sido mi salvavidas, mi desesperada esperanza de alcanzar a la familia que me dejó atrás, emocionalmente, hace años, aunque nunca se hayan mudado a más de 20 minutos de distancia. Hornear es mi forma de demostrar amor. Hornear porque tal vez, solo tal vez, si preparo sus favoritos, las barritas de limón que tanto adora mi hija Sara, las galletas con chispas de chocolate que mi hijo Michael devoraba de niño, recordarán que todavía estoy aquí, que sigo siendo su madre, que todavía valgo algo. Pero ese día de julio, cuando estaba parada frente a esa casa de piedra caliza en East 78th Street, sosteniendo una bandeja con los pasteles favoritos de Sara, esperando a que saliera del baby shower de su amiga, me di cuenta de lo tonta que me había vuelto. Había imaginado su sorpresa, tal vez incluso gratitud. En cambio, me sentí invisible, como si estuviera detrás de un cristal mientras la vida sucedía a mi alrededor. El aire húmedo presionaba contra mi cara como una toalla mojada. Mi vestido floral, uno de solo 3 buenos que poseo, se pegaba a mi espalda por la transpiración. Había gastado $6 en el metro para llegar allí, dinero que apenas podía permitirme, pero pensé que valdría la pena ver sonreír a Sara, que me presentara a sus amigos, sentir que pertenecía a algún lugar en su reluciente mundo. Cuando finalmente emergió de ese edificio impecable, rodeada de mujeres con vestidos de diseñador y bolsos caros, levanté la mano para saludar. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Pero me miró directamente a través de mí. Sus ojos pasaron sobre mí como si fuera parte de la arquitectura, otro elemento de la calle que no merecía reconocimiento. Se rió de algo que dijo una de sus amigas, lanzó su cabello perfectamente peinado y subió a un taxi sin jamás encontrarse con mi mirada. Me quedé allí durante 20 minutos después de que se marchara,
sosteniendo esa bandeja, sintiendo el calor de la traición y la humillación invadirme como el pegajoso aire de julio. Un anciano que paseaba a su diminuto perro me preguntó si estaba bien. Asentí y mentí, de la manera en que me he estado mintiendo a mí misma durante años. Los pasteles se estaban poniendo rancios con el calor, y sabía que terminarían en la basura cuando llegara a casa, al igual que tantos gestos anteriores. Permítanme retroceder, porque esta historia no comenzó con ese momento en la acera. Comenzó 30 años antes, cuando mi esposo Robert murió de un ataque cardíaco a los 58 años, dejándome con 2 adolescentes y una montaña de facturas médicas que parecían insuperables. Robert había sido el soñador, el que creía que todo saldría bien. Yo era la práctica, la preocupada, la que se quedaba despierta por la noche calculando cómo pagaríamos los alimentos, el alquiler y las lecciones de violín de Sara. Cuando él murió, me convertí en ambos padres de la noche a la mañana. Trabajé en 3 empleos, limpiando oficinas en Manhattan durante el día, acomodando estantes en una tienda de comestibles los fines de semana y haciendo costura para los vecinos cuando podía. Mis manos siempre estaban agrietadas y sangrando por los productos químicos de limpieza, pero me decía a mí misma que era temporal. Solo hasta que los niños terminaran la escuela, solo hasta que pudieran mantenerse por sí mismos. Les di todo, cada centavo que gané en mis trabajos de limpieza, cada noche sin dormir cuidando resfriados y corazones rotos, cada comida que me salté para que pudieran comer. Cuando Sara quiso ir a una escuela privada, limpié un edificio extra cada noche durante 2 años para pagar la matrícula. Cuando Michael necesitó trabajo dental, vendí mi anillo de bodas para cubrir los costos. Cuando quisieron smartphones y laptops y zapatillas de diseñador, trabajé horas extras y les dije que estábamos bien, incluso cuando yo sobrevivía con sándwiches de mantequilla de cacahuete y café instantáneo. Recuerdo el cálido aroma a vainilla que siempre llenaba mi cocina en aquellos días, mezclándose con el aroma de cualquier cena que estuviera preparando. Había una fotografía descolorida de Robert abrazando a Sara cuando tenía 7 años, ambos sonriendo a la cámara que mantenía en mi refrigerador como un santuario. Cada vez que la miraba, me susurraba la misma promesa. Algún día, verán lo que has hecho por ellos. Algún día, lo entenderán. Pero a medida que pasaban los años, mis sacrificios parecían significar cada vez menos. Sara se graduó como mejor estudiante y obtuvo una beca completa para Columbia. En lugar de gratitud, se volvió distante, casi avergonzada de mí. «Mamá, ¿por qué siempre estás aquí?», me espetó una noche cuando aparecí en su apartamento universitario con sopa casera durante la semana de exámenes finales. Las palabras atravesaron mi esperanza como un viento invernal atravesando mi delgado abrigo. «Solo intento ayudar», susurré, sosteniendo el recipiente caliente contra mi pecho como una armadura. Puso los ojos en blanco. «Puedo cuidarme sola. Ya no necesitas mimarme». Pero sí necesitaba hacerlo. Cuidar de ellos era todo lo que sabía hacer. Era mi identidad, mi propósito, mi prueba de que importaba en un mundo que por lo demás parecía haber olvidado mi existencia. Michael era diferente, pero no menos doloroso. Aceptaba mi ayuda con una sonrisa y un abrazo. Luego desaparecía durante semanas sin llamar. Aparecía cuando necesitaba dinero, o cuando su novia lo echaba, comiendo mi comida y durmiendo en mi sofá como si fuera un hotel. «Eres la mejor, mamá», decía, besando mi frente antes de desaparecer nuevamente en su propia vida. El patrón continuó después de que Sara se graduara y consiguiera un trabajo en una prestigiosa firma de marketing. Se mudó a un estudio en Chelsea que costaba más por mes de lo que yo ganaba en 3 meses. Cuando le ofrecía ayuda con muebles o comestibles, los aceptaba con el entusiasmo de alguien que recibe una multa de estacionamiento. «Gracias, mamá», decía, apenas levantando la vista de su teléfono. Comencé a notar cómo me presentaba a la gente. «Esta es mi madre», decía, las palabras planas y rutinarias. «Nunca, esta es Eleanor,
mi mamá que trabajó en 3 empleos para pagarme la escuela. O, esta es mi madre que hace la mejor lasaña de Brooklyn. Solo mi madre, como si fuera un hecho biológico en lugar de una persona. Las microagresiones se acumularon como nieve, cada una pequeña y aparentemente inofensiva, pero juntas crearon una avalancha que sepultó mi autoestima. Las tarjetas de cumpleaños que enviaba quedaban sin abrir en sus encimeras de cocina. Cuando tuve neumonía hace 2 inviernos y llamé para avisarles que estaba en el hospital, Sara dijo que estaba súper ocupada con el trabajo, y Michael prometió visitarme, pero nunca apareció. Pasé 4 días en esa habitación estéril, viendo a otros pacientes recibir flores y visitas, mientras mi teléfono permanecía en silencio. La Navidad pasada fue el punto de quiebre que no reconocí en ese momento. Había ahorrado durante meses para comprar regalos considerados. Una bufanda de cachemira para Sara de una tienda departamental donde nunca había comprado antes, y un buen reloj para Michael que lo había visto admirar en un catálogo. Los envolví cuidadosamente en papel que había comprado en oferta, añadiendo cintas y moños como solía hacer cuando eran niños. La mañana de Navidad llegó y pasó sin una llamada. Esperé hasta la noche, luego decidí sorprenderlos con una visita. Había hecho un pastel de chocolate, la receta favorita de Robert que ambos niños siempre habían amado, y lo llevé cuidadosamente en el metro hasta el apartamento de Sara. Cuando abrió la puerta, parecía molesta. «Mamá, ¿qué haces aquí? Tenemos invitados». Detrás de ella, podía ver su sala de estar llena de amigos, todos jóvenes y hermosos, riendo sobre vino caro. El pastel de repente se sintió pesado en mis manos, casero y humilde, y completamente fuera de lugar. «Solo quería traerte esto», dije. «Para Navidad». «Ya tenemos postre», dijo, pero tomó el pastel de todos modos, colocándolo en una mesa lateral como si estuviera contaminado. «Gracias. Te llamaré mañana, ¿de acuerdo?» No llamó al día siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente. Pero el golpe realmente devastador llegó en una fría tarde de marzo. Estaba limpiando el apartamento de Sara, algo que hacía una vez al mes como forma de ayudar y sentirme necesaria, cuando su teléfono sonó con un mensaje de texto. Ella estaba en la ducha, y el teléfono estaba en la encimera de la cocina junto a mí. No estaba tratando de espiar, pero la vista previa del mensaje apareció en la pantalla. Era de su amiga Jessica. «¿Cómo estuvo la cena familiar? ¿Tu mamá hizo su típica cosa de culpa?» La respuesta de Sara apareció momentos después. «OMG, sí. Trajo otra tarta casera más y actuó como si fuera un sacrificio enorme. Tan vergonzoso. Juro que tiene algún tipo de obsesión con la cocina». Jessica respondió: «Al menos es útil, ¿no? ¿Servicio de limpieza gratis? Jaja». Mis manos dejaron de moverse. El trapo para el polvo cayó de mis dedos. Me quedé mirando esa pantalla, hasta que los mensajes desaparecieron, pero las palabras quedaron grabadas para siempre en mi memoria. Obsesión con la cocina. Útil. Servicio de limpieza gratis. Caminé hacia la puerta del baño y escuché a Sara tarareando en la ducha, completamente inconsciente de que acababa de destruir algo fundamental dentro de mí. Recogí mis artículos de limpieza en cámara lenta, todo mi cuerpo sintiéndose desconectado de la realidad. Cuando Sara emergió 20 minutos después, estaba sentada en su sofá, mirando mis manos. «¿Ya terminaste, mamá?», preguntó alegremente, secándose el cabello con una toalla. «Sí», dije. «Ya terminé». Salí de su apartamento y caminé 17 cuadras hasta casa bajo la lluvia. Para cuando llegué a mi edificio, estaba empapada, pero apenas sentía el frío. Subí los 4 tramos de escaleras hasta mi apartamento. El ascensor había estado estropeado durante 6 meses, y me senté en el suelo de mi cocina. La misma cocina donde había pasado incontables horas horneando para ellos, preocupándome por ellos, planificando para su felicidad.
No recuerdo alcanzar la taza de té que había dejado en la encimera esa mañana. Solo recuerdo el sonido que hizo cuando se deslizó de mis manos temblorosas. Un fuerte crujido que resonó en el pequeño espacio. Los pedazos de cerámica se dispersaron por el linóleo como los fragmentos de mi corazón, y el té se extendió en una mancha marrón que se filtró en las grietas entre las baldosas. Me senté en ese charco de té frío y fragmentos de porcelana y lloré. No las suaves lágrimas de tristeza, sino los sollozos crudos y ahogados de alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado viviendo una mentira. Durante 30 años, me había dicho a mí misma que mis sacrificios importaban, que mi amor era valorado, que estaba construyendo algo significativo con mis hijos que nos sostendría a todos. Pero la utilidad no es amor. El servicio de limpieza gratis no es familia. Y la obsesión con la cocina no es lo mismo que la devoción de una madre. La idea de decirles no parpadeó en mi mente como una vela en una habitación con corrientes de aire. Era un pensamiento peligroso, rebelde y aterrador. ¿Qué pasaría si dejaba de ser útil? ¿Desaparecerían por completo? El miedo a la soledad subió por mi columna vertebral como dedos fríos, pero por primera vez me pregunté si ya estaba sola. Si ser ignorada y dada por sentado era en realidad peor que estar sola. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de mi cocina y miré álbumes de fotos antiguos, tratando de encontrar evidencia de que estaba equivocada. Fotos de fiestas de cumpleaños que había planeado, mañanas de Navidad que había orquestado, graduaciones donde había brillado de orgullo entre el público. Pero incluso en las fotos había una distancia. Sarah y Michael sonriendo para la cámara, pero sus ojos ya mirando a otra parte, ya alejándose de mí. Estaba guardando esos álbumes en una caja cuando me vi reflejada en la ventana negra, mi reflejo fantasmal contra las luces de la ciudad. La mujer que me devolvía la mirada parecía exhausta, derrotada, invisible incluso para sí misma. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había aprendido a disculparme por ocupar espacio en la vida de mis propios hijos? ¿Alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia? ¿Alguna vez se han preguntado si su amor era solo una transacción para las personas que deberían apreciarlos más? Espero que no. Pero si es así, conocen el dolor particular de darse cuenta de que han estado dando pedazos de sí mismos a personas que los ven como una conveniencia en lugar de una persona. Las siguientes semanas transcurrieron en una bruma de rutina que se sentía más vacía que nunca. Seguía limpiando apartamentos, seguía horneando, seguía pagando mis cuentas y viendo las noticias y fingiendo que todo era normal. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Me encontraba estudiando a otras personas en el metro, preguntándome sobre sus vidas. El anciano que siempre se sentaba en el tercer vagón, leyendo el mismo periódico. La joven madre con carriolas gemelas que parecían no haber dormido en meses. ¿Se sentían valorados? ¿Sus familias los veían? Fue durante uno de estos viajes en metro que conocí a María González. Estaba sentada frente a mí, una mujer de aproximadamente mi edad con cabello plateado recogido en un moño ordenado y ojos amables detrás de gafas con montura de alambre. Estaba tejiendo algo azul y suave, sus dedos moviéndose con precisión practicada. Cuando notó que la observaba, sonrió. «Es para mi sobrino nieto», dijo, levantando su trabajo. «Su primera manta de bebé». «Es hermosa», respondí, y lo decía en serio. «¿Tiene nietos?», preguntó. La pregunta me golpeó como un golpe físico. «No», dije. «Mis hijos aún no están casados». Técnicamente era cierto, pero ambas sabíamos que había más en la historia. Los ojos de María eran amables pero conocedores, y no insistió. Viajamos en un cómodo silencio hasta que bajó en mi parada. «Vivo en el edificio de ladrillo de la esquina», dijo mientras subíamos juntas las escaleras del metro. 4B. Si alguna vez quiere hablar, normalmente estoy en casa por las tardes. Le agradecí y pensé en su oferta durante días.
Había algo en María que me recordaba a la persona que solía ser antes de volverme tan pequeña. Parecía sólida, fundamentada, segura de su lugar en el mundo de una manera que yo había olvidado cómo ser. 2 semanas después del incidente de la taza de té, Sara llamó. No para ver cómo estaba, sino para preguntarme si podía cuidar al gato de su amiga durante un fin de semana. Sin saludo, sin ¿cómo estás? Solo la suposición de que estaría disponible y dispuesta. No puedo, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué? ¿Por qué no? Busqué a toda prisa una razón. Tengo planes. ¿Planes? Sonaba genuinamente sorprendida, como si el concepto de que yo tuviera planes fuera incomprensible. ¿Qué tipo de planes? Solo planes, dije, mi voz haciéndose más fuerte. Estoy ocupada ese fin de semana. Hubo una larga pausa. Está bien, supongo que le pediré a mamá que busque a alguien más. La llamada terminó y me quedé mirando mi teléfono, asombrada por mi propia audacia. Había dicho que no. Era algo pequeño, pero se sentía enorme. La próxima vez que Michael llamó pidiendo dinero, lo que sucedía como un reloj cada 3 semanas, dudé antes de responder. Lanzó su historia habitual sobre gastos inesperados y promesas de devolverme el dinero. Pero por primera vez, realmente escuché las palabras. No el contenido, sino el tono. La suposición casual de que diría que sí. La falta de gratitud real. La manera en que me hablaba como si fuera un banco en lugar de su madre. ¿Mamá? ¿Sigues ahí? Estoy aquí, dije. Pero no puedo ayudarte esta vez. Oh, ¿qué quieres decir con que no puedes ayudar? Su voz se agudizó con sorpresa, y debajo de ella, irritación. Quiero decir que no tengo dinero para gastar en este momento. Era cierto. Mi cuenta de ahorros, que nunca había sido grande, se había reducido a casi nada después de años de sacarlos a flote, a través de diversas crisis. Pero incluso si hubiera tenido el dinero, algo dentro de mí había cambiado. Estaba cansada de ser un cajero automático con sentimientos maternos. Vamos, mamá. Son solo $200. Siempre me ayudas. Esta vez no, dije, y mi voz era más firme de lo que me sentía. La discusión que siguió fue fea. Michael me acusó de ser egoísta, de cambiar, de ya no preocuparme por él. Colgó sin despedirse, y supe que esperaba que yo llamara de vuelta en 1 hora, disculpándome y ofreciendo el dinero junto con mi disculpa. No llamé de vuelta. En cambio, tomé el metro para visitar a María en el 4B. Ella abrió la puerta con un delantal floreado, y su apartamento olía a canela y café. A diferencia de mi espacio escaso y cansado, su hogar era cálido y vivido, con fotografías cubriendo cada superficie y plantas prosperando en cada ventana. Estaba haciendo la cena, dijo. ¿Te gustaría un poco? Comimos sus tamales caseros y hablamos. No sobre mis problemas al principio, sino sobre cosas pequeñas, el clima, el vecindario, su sobrino nieto que estaba por nacer en cualquier momento. Me preguntó sobre mi repostería, y cuando le conté sobre el negocio que había estado soñando con iniciar durante años, sus ojos se iluminaron. ¿Por qué no lo haces? Preguntó. Oh, no podría. Soy demasiado vieja, y no tengo el dinero, y mis hijos necesitan... ¿Qué necesitan tus hijos? Interrumpió suavemente. Abrí la boca para dar mi respuesta habitual sobre préstamos universitarios y alquiler y emergencias, pero las palabras no salieron. Porque la verdad era que Sara estaba ganando más dinero del que yo había soñado, y Michael tenía 31 años. Lo que necesitaba no era mi dinero. Era aprender que yo no era un recurso interminable para ser aprovechado cuando fuera conveniente. No lo sé, admití. María me sirvió otra taza de café y esperó. Y lentamente, cuidadosamente, le conté todo. Sobre los mensajes de texto, sobre ser ignorada en el baby shower, sobre 30 años de sentir que estaba comprando amor con servicios y nunca teniendo éxito.
Ella escuchó sin juzgar, ocasionalmente asintiendo o haciendo pequeños sonidos de comprensión. Cuando terminé, estuvo callada por un largo momento. Eleanor, dijo finalmente, ¿cuándo fue la última vez que uno de tus hijos te preguntó cómo te sentías? Lo pensé. Realmente lo pensé. No recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que te agradecieron por algo? Nuevamente, no pude recordar un ejemplo específico. Decían, gracias a veces, pero era automático, sin sentido, como se agradece a un cajero. ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Me di cuenta de que tampoco podía responder a esa. Esa noche, caminé a casa a través de las calles familiares de Brooklyn Heights, pero todo se veía diferente. Los mismos edificios de piedra rojiza y tiendas de esquina e intersecciones concurridas, pero los estaba viendo con nuevos ojos. Por primera vez en décadas, no estaba pensando en lo que Sarah y Michael necesitaban o querían o esperaban de mí. Estaba pensando en lo que yo necesitaba. Necesitaba sentirme valorada. Necesitaba tener conversaciones reales en lugar de interacciones transaccionales. Necesitaba recordar lo que se sentía importarle a alguien, no por lo que podía proporcionar, sino por quién era. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer como de costumbre, pero en lugar de comenzar mi rutina de hornear, me preparé un desayuno apropiado: huevos revueltos con queso, tostadas con mantequilla de verdad, café que no era instantáneo. Me senté en mi pequeña mesa y comí lentamente, saboreando cada bocado en lugar de apurarme para ir a trabajar. Luego llamé a la empresa de limpieza de oficinas donde había trabajado durante 15 años y presenté mi renuncia. Mi supervisor se sorprendió. Nunca había faltado un día, nunca me había quejado, nunca había causado problemas. Pero tenía 72 años, y mi espalda dolía cada mañana por fregar pisos. Era hora. Con mi recién encontrado tiempo libre, me inscribí en un curso de pequeños negocios en la universidad comunitaria. La instructora era más joven que Sarah, pero me trataba con respeto, como si mis ideas y opiniones importaran. Por primera vez en años, me sentía intelectualmente desafiada y comprometida. Comencé a hornear de nuevo, pero de manera diferente. En lugar de hacer los favoritos de Sarah o las comidas reconfortantes de la infancia de Michael, experimenté con recetas que siempre había querido probar. Galletas de lavanda, tartas de chocolate con sal marina, pan de masa madre que tardaba días en desarrollarse correctamente. La mujer del puesto junto al mío, en el mercado de agricultores, había comenzado a vender mis productos horneados allí los sábados. Me dijo que mis croissants eran los mejores que había probado. Una joven madre compró una docena de mis galletas de azúcar y dijo que su hija no dejaba de hablar de ellas. Estas eran extraños, personas que no sabían sobre mi fallido matrimonio o mis hijos decepcionados y apreciaban lo que creaba. Se sentía revolucionario. Pero mi recién encontrada independencia no pasó desapercibida. Sarah llamó 3 semanas después de que había comenzado mi nueva rutina, su voz tensa de molestia. «Mamá, ¿qué está pasando? La señora Patterson dijo que te vio vendiendo galletas en el mercado de agricultores en lugar de limpiar su apartamento el jueves». «Ya no limpio apartamentos», dije. «¿Desde cuándo?» «Desde que decidí probar algo diferente». «¿Pero qué pasa con el dinero? Necesitas ese trabajo». Lo que me impactó no fue su preocupación por mi bienestar financiero. Era la suposición de que no podía saber lo que era mejor para mí misma, que necesitaba ser manejada y dirigida y salvada de mi propio mal juicio. «Me las estoy arreglando bien», dije. «Mamá, esto es una locura. No puedes simplemente dejar tu trabajo para jugar con la repostería. ¿Y si sucede algo? ¿Y si te enfermas? No tienes ahorros». Tenía razón sobre los ahorros, pero se equivocaba en todo lo demás. Por primera vez en mi vida adulta, me estaba cuidando de manera proactiva en lugar de esperar a que ocurriera un desastre.
Aprecio tu preocupación, dije, pero esta es mi decisión. ¿Tu decisión? Repitió, como si las palabras no tuvieran sentido. La reacción de Michael fue más directa. Apareció en mi apartamento sin anunciarse un martes por la noche, usando la llave que le había dado años atrás. Estaba amasando pan cuando escuché que se abría mi puerta principal. ¿Mamá? Llamó. En la cocina, respondí, sin detener mi trabajo. Apareció en la puerta, con las manos en los bolsillos, llevando la expresión que usaba cuando quería dinero, pero estaba tratando de prepararse para pedirlo. Sara me dijo que dejaste tu trabajo, dijo. Así es. ¿Por qué harías eso? Esas personas van a estar realmente molestas. Has estado limpiando para ellos durante años. Le di forma a la masa en una hogaza y la coloqué en un molde engrasado. Encontrarán a alguien más. Pero mamá, necesitas pensar en esto racionalmente. No te estás haciendo más joven. Necesitas ingresos estables. Esta cosa de hornear está bien como pasatiempo, pero... No es un pasatiempo, interrumpí. Es un negocio. Se rió. No una risa malvada, sino el tipo de risa que le das a un niño que anuncia que quiere ser un dinosaurio cuando sea grande. Vamos, mamá, sé realista. No puedes mantenerte vendiendo galletas. ¿Por qué no? La pregunta pareció sorprenderlo. Abrió la boca, la cerró y luego intentó de nuevo. Porque tienes 72 años. Porque no sabes nada sobre dirigir un negocio. Porque es arriesgado. También lo fue criar a 2 hijos sola después de que murió tu padre, dije. También lo fue trabajar en 3 empleos para mantenerlos con ropa decente y buenas escuelas. Todo lo importante es arriesgado. Me miró como si me hubiera crecido otra cabeza. Esto no es lo mismo, mamá. Eso era diferente. Eso era necesario. ¿Y esto no es necesario? ¿A qué te refieres? ¿Es necesario que me sienta útil? ¿Tener un propósito? ¿Hacer un trabajo que me enorgullezca en lugar de solo pagar facturas? Michael parecía incómodo. Por supuesto, pero... ¿Pero qué? Pero no puedes simplemente cambiarlo todo. ¿Y si fracasas? ¿Y si no puedes pagar el alquiler? ¿Y si te pasa algo y necesitas ayuda? El subtexto era claro. ¿Qué pasa si no estás disponible cuando te necesitamos? ¿Qué pasa si te conviertes en una carga en lugar de un recurso? Entonces lo resolveré, dije. De la misma manera que lo resolví cuando murió tu padre. De la misma manera que resolví cómo pagar tu universidad cuando se cayó la primera beca. De la misma manera que he resuelto todo lo demás durante 30 años. Se fue esa noche frustrado y confundido, y supe que había llamado a Sara tan pronto como llegó a casa. Probablemente estaban discutiendo mi estado mental, preguntándose si necesitaba intervención o terapia o algún tipo de ayuda profesional. Porque una mujer de 72 años decidiendo que importaba era claramente una señal de inestabilidad. 2 días después, Sara llegó a mi apartamento con café y pasteles de una costosa panadería en Manhattan. Una ofrenda de paz, pero también un mensaje no tan sutil. Mira cuánto mejor lo hacen los profesionales. Traje el desayuno, anunció, colocando las elegantes bolsas de papel en mi mesa de cocina. Comimos en un incómodo silencio. Los pasteles eran hermosos, perfectamente dorados, artísticamente formados, probablemente deliciosos. Pero también eran fríos e impersonales, producidos en masa en una cocina donde nadie sabía ni se preocupaba por quién los comería. «Mamá», dijo Sara finalmente, «Michael y yo estamos preocupados por ti». «¿Por qué?» «Porque estás actuando diferente, dejando tu trabajo, comenzando esta cosa de hornear, diciendo que no cuando pedimos ayuda. No es propio de ti». «Tal vez ese es el problema», dije. «¿Qué quieres decir?» «Tal vez ser como yo no ha funcionado tan bien». Parecía genuinamente confundida. «¿De qué estás hablando? Eres una gran mamá. Siempre has estado ahí para nosotros». ¿Lo he estado? ¿O simplemente he estado disponible?
La distinción parecía escapársele por completo. En su mente, eran lo mismo. «Mira», dijo, inclinándose hacia adelante con la expresión que usaba cuando explicaba algo obvio a un colega lento. «Entiendo que quieras un pasatiempo. Eso es genial. Pero no puedes simplemente abandonar tus responsabilidades». «¿Qué responsabilidades?» «Bueno, ya sabes. Estar aquí cuando te necesitamos. Ayudar cuando las cosas se ponen difíciles». ¿Cuándo fue la última vez que me necesitaste para algo que no fuera dinero o trabajo gratuito? Abrió la boca y luego la cerró. Podía ver sus ruedas mentales girando, tratando de encontrar un ejemplo. «Eso no es justo», dijo finalmente. «Apreciamos todo lo que haces». ¿Lo hacen o simplemente lo esperan? La conversación se deterioró a partir de ahí. Sara me acusó de ser egoísta e ingrata. Yo la acusé de tratarme como una empleada contratada en lugar de como familia. Se fue enojada, y pasé el resto del día preguntándome si estaba cometiendo un terrible error. Pero esa duda duró solo hasta la mañana siguiente, cuando me desperté y me di cuenta de que me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Mi espalda no dolía por fregar pisos. Mis manos no estaban agrietadas por los productos químicos de limpieza. Y cuando comencé mi rutina de pan, estaba horneando porque quería, no porque estaba tratando de ganarme el amor de alguien. María golpeó mi puerta esa tarde, sosteniendo un plato cubierto con un paño de cocina. «Hice empanadas extra», dijo. «Pensé que te gustarían algunas». Nos sentamos en mi cocina, comiendo sus empanadas y bebiendo mi café, y ella preguntó sobre mi semana, no porque necesitara algo de mí, sino porque estaba interesada en mí como persona. Cuando le conté sobre las conversaciones con Sara y Michael, asintió pensativamente. «El cambio es difícil para las familias», dijo. «Cuando una persona decide crecer, obliga a todos los demás a examinarse a sí mismos, y no siempre les gusta lo que ven». «¿Y si estoy equivocada?», pregunté. «¿Y si estoy siendo egoísta?» «Eleanor, en los 20 años que te he conocido de vista en este vecindario, ¿alguna vez te he visto hacer algo solo para ti misma?» Lo pensé. «No creo». «Entonces, tal vez un poco de egoísmo es algo que se ha hecho esperar durante mucho tiempo». Tenía razón. Había pasado tantos años definiéndome por lo que podía dar a otros que había olvidado cómo se sentía recibir. No solo cosas, sino atención, respeto, cuidado genuino. El mercado de agricultores se convirtió en mi santuario. Cada sábado, instalaba mi pequeño puesto entre la amiga de María que vendía verduras y un joven que hacía jabón con leche de cabra. Mis clientes eran diversos: familias, parejas jóvenes, personas mayores como yo que todavía apreciaban las cosas hechas a mano con cuidado. La señora Chen, que compraba mis galletas de almendra cada semana, me dijo que le recordaban a los productos horneados de su abuela. Un adolescente llamado Marcus siempre elegía mis muffins de chocolate y decía que eran mejores que los de Starbucks. Estas personas no sabían sobre mi drama familiar o mis luchas financieras. Solo sabían que yo hacía algo que disfrutaban, y estaban agradecidos por ello. Por primera vez en años, me sentía competente y valorada por mis habilidades en lugar de por mi disponibilidad. Pero el crecimiento rara vez es una línea recta, y mi familia no estaba lista para aceptar la nueva versión de mí. La confrontación que había estado temiendo llegó en noviembre, cuando Sara me invitó a una cena de acción de gracias en su apartamento. Era la primera vez en meses que habíamos hablado más que brevemente, y esperaba que pudiera ser una oportunidad para reconstruir nuestra relación en términos más saludables. Llegué a su apartamento de Chelsea con un pastel de calabaza casero, no porque se esperara que trajera algo, sino porque quería compartir algo que había hecho. Sara abrió la puerta vestida con un vestido de diseñador, que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en 3 meses. «Hola, mamá», dijo, besando mi mejilla con el entusiasmo de alguien que saluda a un conocido distante. Su apartamento estaba lleno de personas que no reconocía.
colegas del trabajo, amigos de su costoso gimnasio, vecinos de su edificio. Supe inmediatamente que no pertenecía allí. No por mi ropa, aunque mi mejor vestido claramente era de un estatus económico diferente, sino por la forma en que las conversaciones se detenían cuando entraba en la habitación. Las sonrisas educadas que no llegaban a los ojos de nadie. Las cuidadosas preguntas sobre cómo estaba manteniéndome ocupada en la jubilación. Michael estaba allí con su novia del momento, una mujer muy joven llamada Crystal, que trabajaba como bartender y parecía lo suficientemente agradable pero completamente desinteresada en cualquier persona mayor de 30 años. Me saludó con un abrazo y una broma sobre cómo me veía relajada, que interpreté como código para perezosa ahora que no estás trabajando constantemente. La cena fue servida por un restaurante de alto nivel, todo perfectamente preparado y bellamente presentado. Mi pastel de calabaza se sentaba en la encimera junto a los postres profesionales como un proyecto de arte infantil exhibido junto a piezas de museo. La conversación fluía a mi alrededor sin incluirme. Historias del trabajo a las que no podía relacionarme, referencias a restaurantes en los que nunca había estado, quejas sobre problemas que yo habría matado por tener. Cuando alguien preguntó qué estaba haciendo estos días, Sara respondió por mí antes de que pudiera hablar. Mamá ha estado experimentando con la repostería, dijo con una ligera risa. Se ha vuelto toda una emprendedora. La forma en que dijo emprendedora dejaba claro que encontraba todo el asunto divertido. Como ver a una mascota realizar trucos. ¡Qué maravilloso!, dijo una mujer llamada Jennifer que trabajaba en el departamento de Sara. Mi madre comenzó a pintar después de jubilarse. Es tan importante que las personas mayores tengan actividades. Actividades. Como si fuera una residente de un asilo de ancianos a la que mantienen ocupada con manualidades. No es un pasatiempo, dije en voz baja. Es un negocio. Por supuesto que lo es. Jennifer estuvo de acuerdo con el tipo de entusiasmo condescendiente, generalmente reservado para los niños. Me disculpé para usar el baño, pero realmente necesitaba un momento lejos de la sofocante cortesía. En el pasillo de Sara, rodeada de fotografías enmarcadas de sus logros, graduación universitaria, premios laborales, vacaciones en lugares que nunca vería, me sentí más pequeña de lo que me había sentido en meses. Cuando regresé a la sala de estar, la conversación se había movido a los planes festivos. Crystal estaba hablando de visitar a su familia en California, y Jennifer estaba describiendo un viaje de esquí a Colorado. Cuando la atención se volvió hacia mí, Sara habló de nuevo. Mamá probablemente estará ocupada con su repostería, dijo. Se ha vuelto muy centrada en eso últimamente. ¿Venderás galletas navideñas?, preguntó Crystal alegremente. Podría, dije. Eso es tan lindo, exclamó. Como una pequeña señora de las galletas. La frase me golpeó como una bofetada. Una pequeña señora de las galletas. No una empresaria, no una emprendedora, ni siquiera una panadera. Una pequeña señora de las galletas, como algo salido de un cuento de hadas. Inofensiva, pintoresca y, en última instancia, irrelevante. Me fui temprano, alegando cansancio, y Sara no trató de convencerme de quedarme. Me acompañó a la puerta con la misma sonrisa educada que había llevado toda la noche. Gracias por venir, mamá, dijo. Y gracias por el pastel. Lo probaremos más tarde. Sabía que el pastel terminaría en la basura, sin tocar. En el viaje de regreso en el metro, miré mi reflejo en la ventana oscura y me pregunté si me estaba engañando a mí misma. ¿Realmente estaba construyendo algo significativo? ¿O era solo una triste anciana jugando a fingir? ¿Mi pequeño puesto en el mercado de agricultores era realmente un negocio? ¿O solo un pasatiempo costoso que eventualmente agotaría los pocos ahorros que me quedaban? Pero cuando llegué a casa y entré a mi cocina, mi verdadera cocina, donde creaba cosas con mis propias manos y alimentaba a personas que apreciaban lo que hacía, recordé por qué había iniciado este viaje.
No porque quisiera probar algo a alguien, sino porque necesitaba recordar quién era yo más allá de ser la madre de alguien o la empleada de alguien. Yo era Eleanor Martínez y hacía cosas hermosas que traían alegría a las personas. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Las vacaciones pasaron tranquilamente. Sarah y Michael llamaron el día de Navidad, hijos obedientes, marcando la casilla «Llamar a mamá». Las conversaciones fueron breves y superficiales, poniéndose al día sobre nada importante. No preguntaron por mi negocio, y yo no ofrecí información sobre lo bien que iba. Porque iba bien. Mis pedidos de galletas navideñas habían sido más de lo que podía manejar sola, y había tenido que reclutar a María para ayudarme a cumplirlos todos. Enero trajo nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Un propietario de una cafetería local llamado David se me acercó en el mercado de agricultores, interesado en llevar mis productos horneados en su tienda. Era un lugar pequeño en Fort Greene, no elegante pero bien establecido, con clientes regulares que apreciaban la calidad. «He estado observando tu puesto durante meses», dijo. «Mis clientes siempre preguntan dónde pueden comprar tus cosas durante la semana». Hicimos un trato donde abastecería su tienda con artículos frescos 3 veces por semana. No era un contrato enorme, pero era un ingreso estable y una oportunidad de expandirme más allá del mercado de fin de semana. Por primera vez desde que Robert murió, sentí que estaba avanzando en lugar de solo sobrevivir. El éxito de mi pequeño negocio no pasó desapercibido. Las noticias se propagan rápido en Brooklyn Heights, y aparentemente varios de mis antiguos clientes de limpieza me habían visto en el mercado de agricultores. La señora Patterson, cuyo apartamento había limpiado durante 8 años, pasó por mi puesto un sábado de febrero. «Eleanor», dijo, «no tenía idea de que eras una panadera tan talentosa. Estos scones son extraordinarios». Compró 2 docenas de artículos y pidió mi tarjeta de presentación. Todavía no tenía tarjetas de presentación, pero tomé nota mental de pedirlas. Si iba a hacer esto, necesitaba hacerlo correctamente. «¿Sabes?», continuó la señora Patterson, «estoy teniendo una cena la próxima semana. ¿Estarías interesada en proporcionar el postre? Te pagaría, por supuesto». Fue mi primer trabajo de catering. Solo postre para 12 personas, pero se sentía monumental. Pasé una semana planificando el menú, probando recetas, asegurándome de que todo fuera perfecto. La cena fue un éxito, y 3 de los invitados de la señora Patterson pidieron mi información de contacto. El boca a boca es la mejor publicidad, y mi pequeño negocio comenzó a crecer orgánicamente. No me estaba haciendo rica, apenas llegaba a fin de mes la mayoría de las semanas, pero me estaba manteniendo haciendo un trabajo que me enorgullecía. Más importante, había construido una comunidad de personas que valoraban lo que aportaba a sus vidas. David, el propietario de la cafetería, se había convertido no solo en un socio comercial, sino en un amigo genuino que consultaba conmigo sobre todo, desde la planificación del menú hasta consejos sobre relaciones. La señora Patterson y yo habíamos desarrollado una cálida amistad que se extendía mucho más allá de nuestra relación comercial. Marcus, el joven que había estado comprando mis muffins desde que comencé, ahora estaba en la universidad, pero aún venía a verme cada vez que estaba en casa, trayendo a su novia para conocer a su amiga Eleanor, que hace las mejores galletas de la ciudad. Estas relaciones se basaban en el respeto mutuo y el afecto genuino. Nadie estaba usando a nadie más. Nadie daba nada por sentado. Todos elegíamos estar en la vida de los demás porque genuinamente lo disfrutábamos. Llegó la primavera temprano ese año, y con ella vino una llamada telefónica inesperada de Sarah. Su voz era diferente, más tensa, más controlada de lo habitual. «Mamá, necesitamos hablar», dijo. «¿Sobre qué?» «Sobre esta cosa de negocio que estás haciendo. La gente está hablando». «¿Qué gente?» «La señora Patterson mencionó a alguien en el club que te contrató para servir su cena. Es vergonzoso». Estuve callada por un momento,
tratando de entender por qué mi éxito la avergonzaría. ¿Vergonzoso cómo? Mamá, estas son personas con las que trabajo. Saben que solías limpiar casas y ahora estás vendiendo galletas. Parece desesperado. Las palabras me golpearon como agua fría. Había pensado que podría estar orgullosa de lo que había logrado. En cambio, estaba avergonzada. No estoy desesperada, dije. Estoy construyendo algo. Tienes 73 años. Deberías estar jubilada, relajándote, tal vez practicando golf o algo así. No vendiendo en mercados de agricultores como si tuvieras 25 años y estuvieras sin dinero. La conversación continuó por otros 10 minutos, pero el núcleo nunca cambió. Sara estaba avergonzada por mi visibilidad. Cuando había estado limpiando silenciosamente las casas de otras personas, invisible e insignificante, eso era aceptable. Pero ahora que estaba en público, representándome a mí misma como una empresaria, enorgulleciéndome de mi trabajo y mi éxito, me había convertido en una fuente de vergüenza para ella. «Necesito que pares», dijo finalmente. «¿Parar qué?» «Parar todo esto. El mercado, el catering, todo. No es apropiado para alguien de tu edad». «¿Y si no lo hago?» El silencio al otro lado de la línea se extendió lo suficiente como para que me preguntara si la llamada se había cortado. «Entonces creo que necesitamos reevaluar nuestra relación», dijo finalmente. Ahí estaba, el ultimátum que había estado temiendo y esperando en igual medida. Elegir entre mi recién encontrada independencia y la aprobación de mi hija. Volver a ser pequeña e invisible o perderla por completo. «Necesito pensar sobre eso», dije. «¿Qué hay que pensar? Soy tu hija». «Sí», dije, «lo eres. Y yo soy tu madre, no tu empleada». Colgué antes de que pudiera responder, y luego me senté en mi cocina temblando. No por miedo, exactamente, sino por la magnitud de lo que acababa de suceder. Después de 73 años de priorizar la comodidad de otras personas sobre mis propias necesidades, acababa de elegirme a mí misma. El teléfono sonó casi inmediatamente. Era Michael. «Mamá, Sara acaba de llamarme». «¿Qué está pasando?» «¿Te dijo lo que me pidió que hiciera?» «Dijo que ustedes tuvieron un desacuerdo sobre tu cosa de hornear. Me pidió que dejara mi negocio porque la avergüenza». Hubo una pausa. «Bueno, tal vez tenga razón. Quiero decir, te estás poniendo bastante vieja para todo este ajetreo». «¿Me estoy poniendo vieja para el ajetreo, pero no para fregar pisos?» «Eso es diferente. Ese era trabajo. Esto también es trabajo». «Pero mamá, piénsalo realísticamente. ¿Cuánto tiempo puedes mantener esto? ¿Qué pasa cuando ya no puedas levantar bandejas pesadas o cuando tu vista empeore? ¿No sería mejor simplemente asentarte? Asentarte. Código para rendirse y volver a estar disponible cuando te necesitemos». «¿A qué me asentaría?», pregunté. «No sé, cosas normales de jubilación, leer libros, ver televisión, tal vez ser voluntaria en algún lugar». «Te refieres a ser útil pero sin paga e invisible». «Eso no es lo que quería decir». «¿No lo es?» Michael suspiró. «Mira, mamá, solo no quiero que salgas lastimada. Esta cosa del negocio es arriesgada». «¿Y si fracasa? ¿Y si pierdes dinero? ¿Y si te metes en algo demasiado grande para ti?» Lo que me llamó la atención sobre ambas conversaciones fue lo que ninguno de mis hijos preguntó. ¿Y si tiene éxito? ¿Y si soy feliz? ¿Y si esto le da sentido y propósito a mi vida? Estaban tan invertidos en protegerme del potencial fracaso que no podían ver el éxito real que ya estaba teniendo. O tal vez pudieran verlo. Y eso era lo que les asustaba. Esa noche, María vino con una botella de vino y un oído atento. Le conté sobre las llamadas, sobre el ultimátum, sobre sentirme dividida entre la familia que siempre había querido y la vida que finalmente estaba construyendo. «¿Qué quieres hacer?», preguntó.
Quiero mantener mi negocio y que mis hijos me amen por quien soy, en lugar de por lo que puedo hacer por ellos. ¿Y si no puedes tener ambos? Lo pensé por mucho tiempo. Entonces me elijo a mí misma. Decir esas palabras en voz alta se sintió revolucionario. Por primera vez en mi vida adulta, me estaba eligiendo a mí misma. Las semanas que siguieron fueron difíciles, pero clarificadoras. Sara no llamó, y cuando la llamé, las conversaciones fueron forzadas y breves. Michael estaba atrapado en el medio, tratando de mediar entre nosotras, pero claramente deseando que todo el asunto simplemente desapareciera. Ninguno de los dos preguntó sobre mi negocio o mostró interés en lo que se estaba convirtiendo en el trabajo más satisfactorio de mi vida. Pero el negocio mismo continuó creciendo. David aumentó sus pedidos semanales y conseguí 2 clientes regulares más, un estudio de yoga que quería muffins saludables y un pequeño restaurante que presentaba mis postres en su menú de fin de semana. Contraté a María a tiempo parcial para ayudar con la creciente demanda y trabajamos juntas en mi cocina como un equipo bien engrasado. Más que el dinero, sin embargo, fueron las relaciones las que me sostuvieron. Mis clientes no solo estaban comprando productos horneados, estaban comprando mi historia, apoyando mi sueño. Cuando la nieta de la señora Chen se graduó de la secundaria, me encargó un pastel personalizado porque, dijo, «La abuela dice que pones amor en todo lo que haces». Cuando Marcus fue aceptado en la universidad, su abuela me trajo flores para agradecerme por ser tan amable con él durante los meses que había estado viniendo a mi puesto. Estas personas no sabían sobre mis problemas familiares, pero sabían que aparecía cada semana con comida fresca y hermosa hecha con cuidado. Valoraban la consistencia, la calidad y el toque personal que viene de alguien que genuinamente se preocupa por su trabajo. El verano trajo otro avance. Un blogger de comida que se especializaba en negocios locales escribió una reseña de mis ofertas en la cafetería de David. Llamó a mis croissants trascendentes y a mis galletas con chispas de chocolate el ideal platónico de lo que debería ser una galleta. La reseña se compartió en redes sociales y de repente tenía clientes viniendo desde Manhattan solo para probar mis productos. Fui presentada en un pequeño periódico local como empresaria del mes, con una foto mía con mi delantal, sonriendo confiadamente frente a mi vitrina en el mercado de agricultores. El artículo hablaba sobre mi cambio de carrera en la vida tardía y me llamaba «una inspiración para cualquiera que piense que es demasiado tarde para perseguir sus sueños». Cuando salió el artículo, compré 5 copias y envié una a Sara y otra a Michael. No incluí una nota. Solo quería que vieran que otras personas encontraban mi trabajo valioso y digno de noticia. Ninguno de los dos llamó para reconocer haberlo recibido. Pero la señora Patterson sí. Y David también. Y María también, junto con media docena de clientes regulares que habían visto el artículo y querían felicitarme. Estaban orgullosos de mí de una manera que mis propios hijos parecían no poder estar. Llegó el otoño con nuevos desafíos. Una panadería de cadena abrió a 3 cuadras de la cafetería de David, ofreciendo versiones producidas en masa de muchos de los artículos que yo hacía. Sus precios eran más bajos, su marketing era más elegante, y tenían los recursos para competir con pequeños negocios como el mío. Durante algunas semanas, me preocupé de perder todo lo que había construido. Mis ventas disminuyeron, y tuve que reducir las horas de María. Me acostaba por la noche preguntándome si Sara tenía razón, si yo era demasiado vieja y tonta para competir en un mercado real. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mis clientes habituales comenzaron a ir fuera de su camino para apoyar mi negocio. Trajeron amigos al mercado de agricultores específicamente para comprar en mi puesto. Publicaron fotos de mis productos horneados en redes sociales, con leyendas sobre apoyar a los negocios locales. David organizó que yo hiciera un evento especial en su cafetería, presentando artículos de temporada que no podía conseguir en ningún otro lugar. La diferencia, explicó David,
Es que la gente puede conseguir un croissant en cualquier lugar, pero solo pueden conseguir los croissants de Eleanor de ti. Tenía razón. Lo que estaba vendiendo no eran solo productos horneados, era una relación, una historia, una conexión con alguien que se preocupaba por la calidad y se enorgullecía de su trabajo. La panadería de cadena seguía allí, y probablemente siempre estaría. Pero yo tenía algo que ellos no podían replicar: autenticidad. A medida que se acercaba el primer aniversario de mi decisión de dejar de limpiar casas, me encontré reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Estaba ganando aproximadamente la misma cantidad de dinero que antes, pero era infinitamente más feliz. Me despertaba emocionada por comenzar a trabajar en lugar de temerlo. Me iba a la cama cansada, pero satisfecha en lugar de exhausta y vacía. Lo más importante es que había redescubierto quién era más allá de ser la madre o empleada de alguien. Era una panadera, una empresaria, un miembro valorado de mi comunidad. Tenía opiniones sobre ingredientes y técnicas. Tenía relaciones basadas en el respeto mutuo. Tenía algo que contribuir al mundo que era exclusivamente mío. Pero el éxito vino con su propio tipo de soledad. Quería compartir estas victorias con Sarah y Michael. Quería que estuvieran orgullosos de lo que había logrado. En cambio, había una creciente distancia entre nosotros que parecía casi imposible de superar. El punto de quiebre llegó en diciembre, casi un año después de nuestra confrontación de Acción de Gracias. Estaba entregando un pedido a una fiesta navideña en el vecindario de Sarah cuando la vi saliendo de un restaurante con un grupo de amigos. Estaba riendo, animada, viéndose hermosa y exitosa y completamente contenta. Cuando me vio llevando mis bolsas de entrega, su expresión cambió. No a felicidad o incluso sorpresa, sino a algo que parecía horror. Miró alrededor para ver si sus amigos me habían notado. Luego comenzó a caminar en la dirección opuesta. Me quedé en esa acera, viendo a mi hija fingir que no existía, y sentí que algo se rompía dentro de mí que no pensé que pudiera romperse aún más. No era ira, exactamente, ni siquiera tristeza. Era claridad. No estaba avergonzada de mi negocio. Estaba avergonzada de mí. Del hecho de que yo fuera visible, presente, ocupando espacio en el mundo en lugar de quedarme calladamente en el fondo donde pertenecía. Esa noche llamé a Michael. Vi a Sarah hoy. Dije, ¿sí? ¿Cómo está? Fingió no verme. Hubo una larga pausa. Mamá, estoy seguro de que simplemente no te notó. Me notó. Me miró directamente y se alejó. Tal vez tenía prisa o... Michael, deja de poner excusas por ella. Y deja de poner excusas por ti mismo. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba? Realmente preguntaste, no solo como un saludo. Hablamos todo el tiempo. Hablamos cuando necesitas algo. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para charlar? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste algún interés en mi vida más allá de si estoy disponible para ayudarte? El silencio se extendió lo suficiente como para que pudiera oírlo respirar. Me preocupo por ti, mamá. ¿Lo haces? ¿O te preocupa tener acceso a mí cuando es conveniente? Eso no es justo. ¿No lo es? Tú y Sarah han pasado el último año tratando de convencerme de que perseguir mi propia felicidad es egoísta e inapropiado. ¿Por qué? Porque me hace menos disponible para ustedes. Porque significa que tengo prioridades aparte de sus necesidades. Mamá, eso no es... Déjame preguntarte algo. ¿Estás orgulloso de mí? ¿Qué? ¿Estás orgulloso de lo que he logrado este año? Construir un negocio desde cero, mantenerme a mí misma, crear trabajo que trae alegría a las personas, negarme a ser invisible nunca más. La pausa fue suficiente respuesta, pero él intentó de todos modos. Por supuesto que estoy orgulloso de ti, pero... No debería haber un pero, Michael. O estás orgulloso de mí o no lo estás. Es complicado. No, no lo es. En realidad es muy simple.
O estás feliz de que tu madre sea feliz, o no lo estás. Colgué antes de que pudiera responder, y esta vez no me sentí culpable por ello. Las vacaciones fueron las más solitarias que había experimentado desde que murió Robert, pero también las más pacíficas. No esperé llamadas que no llegarían, ni esperé invitaciones que no llegarían. En cambio, me concentré en mi trabajo y mis amigos, la familia elegida que había construido con clientes y vecinos y personas que apreciaban lo que aportaba a sus vidas. María me invitó a la celebración navideña de su familia, donde fui recibida con un calor genuino y presentada como mi querida amiga Eleanor, la panadera más talentosa de Brooklyn. Su sobrino nieto estaba allí con su nuevo bebé, y tuve el honor de cargar al pequeño niño que crecería envuelto en la manta azul que ella había estado tejiendo cuando nos conocimos. David cerró su cafetería en Nochebuena, pero me invitó a unirme a él y su pareja para la cena. Cocinamos juntos, 3 personas sin relación de sangre que se habían convertido en familia por elección y afecto en lugar de obligación. Estas eran las relaciones que me habían faltado sin saberlo. Personas que celebraban mis éxitos en lugar de minimizarlos, que apoyaban mis sueños en lugar de desalentarlos, que me valoraban por quien era en lugar de por lo que podía proporcionar. La primavera trajo nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Un hotel boutique en Manhattan se me acercó para proporcionar pasteles para su servicio de desayuno continental. Significaría aumentar drásticamente mi operación, posiblemente alquilar espacio en una cocina comercial, contratar empleados. Era emocionante y aterrador en igual medida. Mientras consideraba la oferta, me encontré pensando sobre el riesgo de una manera diferente. Durante la mayor parte de mi vida, había estado aterrorizada de tomar riesgos que pudieran afectar a otras personas. Cuando Sarah y Michael eran jóvenes, cada decisión se filtraba a través de la pregunta de cómo les afectaría. Incluso después de que se convirtieron en adultos, continué priorizando su estabilidad sobre mi propio crecimiento. Pero ahora tenía 74 años y tenía que preguntarme, ¿qué estaba esperando? ¿Permiso de hijos que habían dejado claro que me preferían invisible y disponible? ¿Una garantía de que no fracasaría? Acepté el contrato del hotel. Los meses que siguieron fueron los más ocupados y desafiantes de mi vida. Alquilé espacio en una cocina comercial en Queens, contraté a 2 asistentes a tiempo parcial y aprendí a administrar inventario y horarios de entrega a una escala que nunca había imaginado. Había mañanas en las que llegaba a las 4 de la madrugada para comenzar el trabajo de preparación, y noches en las que caía en la cama exhausta pero eufórica. Mi pequeño negocio se había convertido en un negocio real, con empleados y contratos y responsabilidades más allá de mi propia supervivencia. Estaba contribuyendo a las vidas de otras personas, proporcionando empleos a María y a 2 mujeres jóvenes que necesitaban trabajo flexible mientras terminaban sus títulos culinarios. El éxito era visible de maneras que no podían ignorarse. Mi nombre estaba en camiones de reparto. Mis productos se servían en establecimientos donde los colegas de Sarah probablemente desayunaban durante viajes de negocios. Las revistas locales de comida comenzaron a incluirme en artículos sobre la escena gastronómica artesanal de Brooklyn, y a través de todo, mis hijos siguieron estando notablemente ausentes de mi vida. La confrontación final que había estado evitando llegó en una calurosa tarde de julio, exactamente 2 años después de aquel primer día, cuando Sarah había pasado de largo por la acera. Llegó a mi apartamento sin anunciarse, entrando con la llave que nunca le había pedido que devolviera. Yo estaba en mi cocina, que se había transformado en un espacio de trabajo adecuado con equipos industriales y sistemas de almacenamiento organizados. Estaba probando una nueva receta para el contrato del hotel, concentrada y contenta en mi elemento. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Sarah desde mi puerta. Levanté la vista de mi tazón de mezcla con harina empolvando mi delantal y sentí una mezcla familiar de esperanza y cautela. Habían pasado meses desde que hablábamos más allá de intercambios breves y educados. ¿Sobre qué?
Sobre esto. Hizo un gesto alrededor de mi cocina. Sobre lo que has convertido tu vida. He convertido mi vida en algo significativo. Has convertido tu vida en un circo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras como un desafío. Dejé mi batidor y la miré realmente por primera vez en años. Estaba impecablemente vestida como siempre, su maquillaje perfecto a pesar del calor, su postura irradiando el tipo de confianza profesional que nunca había poseído a su edad. ¿Por qué estás aquí, Sarah? Porque la gente está hablando. Porque la hija de la señora Patterson trabaja en mi edificio y mencionó haber visto artículos sobre Eleanor Martínez, la señora de las galletas de Brooklyn, y todos comenzaron a preguntar si esa era mi madre. Y eso es un problema porque... ¿Por qué lo es? Porque he trabajado duro para construir una reputación en esta industria y no puedo tener a gente pensando que mi familia es excéntrica. Excéntrica. Esa era nueva. ¿Así que quieres que deje de tener éxito porque es inconveniente para tu imagen? Quiero que dejes de hacer un espectáculo de ti misma. La frase me golpeó como un golpe físico. Hacer un espectáculo. Como si ser visible, estar orgullosa de mi trabajo, tener éxito públicamente fuera de alguna manera impropio para una mujer de mi edad. ¿Qué preferirías que hiciera? No sé. Cosas normales de abuela. No soy abuela. Podrías serlo, si dejaras de centrarte en esta obsesión con el negocio y comenzaras a actuar como una persona normal. ¿De quién es la culpa que no sea abuela? La pregunta pareció sorprenderla. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes 38 años y nunca has mostrado interés en tener hijos. Michael tiene 32 y nunca ha tenido una relación que durara más de 6 meses. Entonces, ¿de quién es la culpa que no tenga nietos para ocupar mi tiempo? Ese no es el punto. ¿No lo es? Quieres que sea una abuela normal, pero no me has dado nietos. Quieres que esté disponible cuando me necesites, pero solo me necesitas para dinero o servicios. Quieres que esté orgullosa de mi familia, pero tú estás avergonzada de mí. ¿Qué quieres exactamente de mí, Sarah? Estuvo callada por un largo momento, y pude verla luchando por formular una respuesta que no sonara tan egoísta como la verdad. Quiero que seas mi mamá, dijo finalmente. Soy tu mamá. Siempre he sido tu mamá. Pero también soy una persona con mis propias necesidades y sueños y valor más allá de lo que puedo proporcionarte. Esto no se trata de eso. Sí, lo es. Es exactamente de eso. Durante 40 años, me definí completamente por mi relación con otras personas. Era la esposa de Robert, luego era la madre tuya y de Michael, luego era la señora de la limpieza que aparecía y hacía lo que había que hacer sin causar problemas. Nunca fui solo Eleanor. ¿Y ahora tienes que ser Eleanor la emprendedora? ¿Eleanor la historia de éxito? ¿Eleanor la inspiración? Tengo que ser Eleanor la persona que importa. Eleanor que tiene valor. Eleanor que merece respeto. La palabra respeto pareció golpearla mal. Su expresión se endureció. ¿Respeto? ¿Quieres respeto por vender galletas? Quiero respeto por construir algo de la nada, por mantenerme a mí misma, por crear trabajo que trae alegría a las personas, por negarme a ser invisible nunca más. Nunca fuiste invisible. Lo era para ti. La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotras, y pude ver que había dado en el blanco. La expresión perfectamente compuesta de Sarah se agrietó ligeramente. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mis sueños, Sarah? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés en lo que me hace feliz? ¿Cuándo fue la última vez que me viste como una persona completa en lugar de solo tu madre? Eso no es... Pasaste de largo por la calle, tu propia madre, y fingiste que no existía porque estabas avergonzada de que te vieran conmigo. Estaba ocupada. Estabas avergonzada. ¿Y sabes qué? Estoy cansada de avergonzarme de mí misma para hacerte sentir cómoda. Me desaté el delantal y lo coloqué en la encimera, dándome un momento para ordenar mis pensamientos. Esta conversación había estado gestándose durante años,
y quería hacerlo bien. He pasado 50 años de mi vida poniendo las necesidades de otras personas antes que las mías, dije. Trabajé en empleos que odiaba para pagar cosas que querías. Sacrifiqué mi vida social, mis pasatiempos, mis sueños, mi salud, todo, para asegurarme de que tú y Michael tuvieran todas las ventajas que podía darles. Nunca pedí gratitud, pero tampoco esperé desprecio. No soy despectiva. Sí, lo eres. Eres despectiva con mi éxito porque no encaja con tu visión de quién se supone que debo ser. Eres despectiva con mi independencia porque me hace menos controlable. Eres despectiva con mi felicidad porque te obliga a enfrentar lo poco que has contribuido a ella. La cara de Sara estaba sonrojada ahora, su compostura profesional completamente desaparecida. Bien, dijo. ¿Quieres saber la verdad? Sí, estoy avergonzada. Estoy avergonzada de que mi madre de 74 años ande por Brooklyn tratando de ser una especie de magnate empresarial en lugar de actuar acorde a su edad. Estoy avergonzada de que las personas con las que trabajo conozcan a mi madre como la señora de las galletas. Estoy avergonzada de que hayas dejado de ser normal para perseguir alguna fantasía sobre ser importante. Ahí está, dije en voz baja. ¿Ahí está qué? La verdad. No estás preocupada por mi bienestar o mi seguridad financiera o mi salud. Estás preocupada por cómo mis elecciones se reflejan en ti. ¿Eso está tan mal? He trabajado duro para construir una carrera, para establecerme profesionalmente. No debería tener que explicar por qué mi madre está vendiendo productos horneados en mercados de agricultores. No tienes que explicar nada. Podrías simplemente decir, mi madre inició un negocio exitoso después de jubilarse. Podrías estar orgullosa de mí. Podrías apoyarme. Pero eso requeriría verme como una persona en lugar de como una extensión de ti misma. Sara agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. Luego se volvió. ¿Quieres saber lo que pienso? Dijo. Creo que estás teniendo algún tipo de crisis. Creo que la muerte de papá rompió algo en ti que nunca sanó bien. Y ahora estás actuando porque no puedes manejar estar sola. Las palabras estaban diseñadas para herir, y tuvieron éxito. Pero también confirmaron todo lo que había sospechado sobre cómo me veía. Tal vez, dije. O tal vez la muerte de tu padre me enseñó que la vida es corta e incierta, y no quiero desperdiciar lo que me queda siendo alguien que no reconozco. Se fue sin despedirse, y supe que no volvería. Michael llamó esa noche, sin duda convocado por Sara para hacerme entrar en razón. Mamá, Sara me dijo que ustedes tuvieron otra pelea. Tuvimos una conversación, a ella no le gustó lo que escuchó. Solo está preocupada por ti. No, está preocupada por ella misma. Y tú también. Eso no es justo. Michael, déjame preguntarte algo. ¿Estás llamando porque te preocupa mi bienestar? ¿O porque Sara te dijo que lo hicieras? Estoy llamando porque me preocupo por ti. Está bien. Entonces cuéntame sobre mi negocio. Dime qué sabes sobre lo que he estado haciendo durante los últimos 2 años. Silencio. No sabes nada al respecto, ¿verdad? No sabes que tengo contratos con restaurantes y hoteles. No sabes que empleo a 3 personas. No sabes que he aparecido en periódicos y revistas. No sabes nada de esto porque nunca has preguntado. Yo sé que te está yendo bien. ¿Cómo lo sabes? Porque pareces feliz. Estoy feliz. Por primera vez en décadas estoy genuinamente feliz. Y en lugar de celebrar eso, ambos han pasado 2 años tratando de convencerme de que lo abandoné. Solo no queremos que te lastimes. Ya me han lastimado, Michael. Tú, Sara. Personas que supuestamente debían amarme incondicionalmente, pero que aparentemente solo me amaban cuando era conveniente y complaciente. Mamá, eso no es cierto. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes llamó solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en sus planes sin necesitar algo de mí?
¿Cuándo fue la última vez que me trataron como una persona con la que realmente querían pasar tiempo? Las preguntas quedaron en el aire, sin respuesta porque eran imposibles de responder. Te amo, mamá. Lo sé. Pero amas la versión de mí que existía para tu conveniencia. No amas a la verdadera yo, porque nunca te has tomado el tiempo para conocerla. Eso no es justo. ¿Justo? Michael, te di todo lo que tenía durante 30 años. Trabajé hasta el agotamiento para pagar tu educación, tus emergencias, tus sueños. Nunca dije que no cuando necesitabas ayuda. Nunca pedí nada a cambio excepto la oportunidad de ser parte de tu vida. Y durante los últimos 2 años, has dejado claro que mi felicidad es menos importante para ti que tu comodidad. Si eso no es injusto, ¿qué lo es? Estuvo callado por mucho tiempo. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente. Quiero que estén orgullosos de mí. Quiero que se interesen por mi vida. Quiero que me vean como una persona completa en lugar de solo su madre. Quiero que me llamen porque me extrañan, no porque necesiten algo. Quiero importarles más allá de mi utilidad. Sí nos importas. Entonces demuéstralo. Preséntate para mí como yo me presenté para ti durante 30 años. Ten curiosidad por mi trabajo. Celebra mis éxitos. Apoya mis sueños en lugar de tratar de sabotearlos. No estamos tratando de sabotear. Sí, lo están. Cada vez que sugieren que soy demasiado vieja, demasiado arriesgada, demasiado inapropiada, están saboteando mi confianza y mi felicidad. Cada vez que insinúan que mi negocio es un pasatiempo o una fase o algo de lo que debería avergonzarme, están saboteando mi éxito. No me había dado cuenta de que te sentías así. Porque nunca preguntaste. La conversación terminó sin resolución, pero con algo que se sentía como comprensión, al menos de su parte. Si esa comprensión se traduciría en un comportamiento cambiado, quedaba por ver. Durante las siguientes semanas, esperé para ver si alguno de ellos haría un esfuerzo para tender un puente sobre la brecha que habíamos reconocido. Sara no llamó en absoluto. Michael llamó una vez, pero fue para preguntar si podía recomendarle un buen servicio de limpieza para su apartamento, aparentemente sin ironía. Me di cuenta de que había estado esperando toda mi vida adulta a que mis hijos me vieran claramente y amaran lo que veían. Me había moldeado en torno a sus necesidades, sus expectativas, su comodidad, esperando que de alguna manera todos esos sacrificios me ganarían un lugar en sus vidas que fuera seguro y valorado. Pero el amor no puede ganarse a través del servicio. El respeto no puede comprarse con sacrificio. Y había pasado tantos años tratando de ser digna de su afecto, que había olvidado desarrollar cualquier afecto por mí misma. María notó el cambio en mí durante una de nuestras sesiones de café por la tarde. «Te ves más ligera», dijo. «Me siento más ligera. Como si hubiera estado cargando algo pesado durante años y finalmente lo hubiera dejado». «¿De qué dejaste?» La responsabilidad por la felicidad de otras personas, la necesidad de ser necesitada, el miedo a decepcionar a personas que ya estaban decepcionadas de quién soy realmente. Ella asintió con conocimiento. Esa es una carga pesada. La más pesada. Y lo más extraño es que pensé que estaba siendo desinteresada todos esos años. Pensé que poner a todos los demás primero me hacía una buena persona. Pero en realidad, solo estaba siendo cobarde. ¿Cómo así? Tenía miedo de que si la gente veía a la verdadera yo, si sabían que tenía opiniones y sueños y necesidades propias, ya no me querrían cerca. Así que me hice indispensable siendo invisible. ¿Y ahora? Ahora prefiero estar sola y auténtica que rodeada de personas que solo toleran la versión falsa de mí. Era cierto. La soledad de estar distanciada de Sara y Michael era real y dolorosa, pero era una soledad limpia. No tenía la cualidad desesperada y aferradora de la soledad que había sentido cuando todavía estaba tratando de ganar su amor.
Esta era la soledad de alguien que se había elegido a sí misma sobre la conveniencia, y había una dignidad en ella que nunca había experimentado antes. A medida que el verano se convirtió en otoño, mi negocio continuó floreciendo. El contrato del hotel llevó a 2 cuentas similares más, y un organizador de eventos local se me acercó queriendo presentar mis postres en bodas y funciones corporativas de lujo. Contraté a otro empleado a tiempo parcial y comencé a buscar expandirme a un espacio comercial más grande. Más importante aún, había construido una comunidad de personas que valoraban lo que aportaba a sus vidas. David se había convertido no solo en un socio comercial, sino en un amigo genuino que me consultaba sobre todo, desde la planificación del menú hasta consejos sobre relaciones. La señora Patterson y yo habíamos desarrollado una cálida amistad que se extendía mucho más allá de nuestra relación comercial. Marcus, el joven que había estado comprando mis muffins desde que empecé, ahora estaba en la universidad, pero aún venía a verme cuando estaba en casa, trayendo a su novia para conocer a su amiga Eleanor, que hace las mejores galletas de la ciudad. Estas relaciones se basaban en el respeto mutuo y el afecto genuino. Nadie estaba usando a nadie. Nadie daba nada por sentado. Todos elegíamos estar en la vida de los demás porque genuinamente lo disfrutábamos. En una mañana nítida de octubre, exactamente 2 años después de que había dejado mis trabajos de limpieza, estaba en mi puesto del mercado de agricultores, arreglando las ofertas del día cuando levanté la vista y vi una figura familiar acercándose. Era Michael, luciendo incierto y ligeramente nervioso. «Hola, mamá», dijo. «Hola, Michael». Examinó mi instalación, las vitrinas profesionales, los letreros impresos, el flujo constante de clientes que me saludaban por mi nombre. «Esto es impresionante», dijo. «Gracias». Nos quedamos en un silencio incómodo por un momento mientras ayudaba a un cliente habitual a elegir entre 2 tipos de scones. «He estado pensando en nuestra última conversación», dijo después de que el cliente se fue. «¿Y? Y creo que te debo una disculpa». Esperé. He estado tan concentrado en protegerte de problemas potenciales que nunca presté atención a tus éxitos reales. Esto es realmente algo especial. Hizo un gesto alrededor del mercado, donde los vendedores anunciaban sus productos y los clientes se movían entre los puestos con el placer sin prisa de personas disfrutando su sábado por la mañana. «Te busqué en Google», continuó. «Encontré los artículos de periódicos, las reseñas, las menciones en blogs de comida. No tenía idea de lo conocida que te has vuelto. Nunca preguntaste. Lo sé. Y lo siento por eso. Siento muchas cosas». La señora Chen se acercó a mi puesto y la presenté a Michael como mi hijo. Inmediatamente comenzó a elogiar mis galletas de almendra y preguntó si Michael había heredado mis talentos de repostería. La conversación fue cálida y natural, y pude ver la sorpresa de Michael al ser tratado como alguien notable simplemente porque estaba relacionado conmigo. Después de que la señora Chen se fue con su compra semanal, Michael se volvió hacia mí. «Ella claramente te ve como alguien importante», dijo. «Soy alguien importante. Siempre lo fui. Solo lo olvidé por un tiempo. Te ayudé a olvidar. Ambos lo hicimos». «Sí, lo hicieron». Estuvo callado por un momento, viéndome organizar pasteles y charlar con clientes. «¿Qué puedo hacer para remediarlo?». Era la pregunta que había estado esperando escuchar durante 2 años, pero ahora que había llegado, me di cuenta de que no tenía una respuesta simple. «No lo sé», dije honestamente. «Esto no es algo que puedas arreglar con una disculpa o un gesto. Se trata de cambiar fundamentalmente cómo me ves y cómo nos relacionamos. Quiero intentarlo». «¿De verdad? ¿O quieres que las cosas vuelvan a ser como eran antes de que comenzara a esperar más? Quiero conocerte, la verdadera tú. No solo mi mamá, sino Eleanor la persona». Era un comienzo, no una garantía, pero un comienzo. «Está bien», dije.
Pero esto no se trata de retroceder. No soy la misma persona que era hace 2 años, y no voy a volver a ser ella. Si quieres tener una relación conmigo, debe basarse en quién soy ahora, no en quién solía ser. Entiendo. ¿Lo entiendes? Porque quien soy ahora es alguien con su propio negocio, sus propios amigos, sus propias prioridades. Alguien que no dejará todo cuando llames. Alguien que espera ser tratada con respeto y consultada sobre decisiones que la afectan. Alguien que tiene opiniones y las expresa. Entiendo, repitió, y esta vez sonaba como si lo decía en serio. Durante los meses siguientes, Michael hizo esfuerzos genuinos para reconstruir nuestra relación en nuevos términos. Visitó mi cocina comercial y hizo preguntas reflexivas sobre mis procesos y modelo de negocio. Asistió a uno de los eventos que atendí y me presentó a las personas como mi madre, Eleanor Martínez, propietaria de una de las panaderías boutique más exitosas de Brooklyn. Llamaba regularmente, no cuando necesitaba algo, sino solo para saber cómo había sido mi semana. Lo más importante, parecía disfrutar genuinamente pasar tiempo conmigo. Desarrollamos una rutina de reunirnos para cenar una vez por semana, y nuestras conversaciones iban desde desafíos comerciales hasta recuerdos familiares y eventos actuales. Descubrí que tenía opiniones reflexivas sobre política y arte, que era más sensible de lo que me había dado cuenta, y que había heredado algo del seco sentido del humor de Robert. No fue una transformación completa. Los viejos hábitos son difíciles de romper, pero fue progreso. Progreso real y medible hacia el tipo de relación que siempre había querido tener con él. Sara era una historia diferente. No llamó, no visitó, y pareció haberme descartado por completo. A través de Michael, supe que estaba saliendo con alguien seriamente y había recibido un ascenso en el trabajo, pero aparentemente había decidido que tener una madre que se negaba a ser invisible era incompatible con sus objetivos de vida. Dolió. Por supuesto que dolió. Pero era un dolor limpio, el tipo que viene de aceptar la realidad en lugar de luchar contra ella. Sara había hecho su elección, y yo había hecho la mía. Tal vez algún día cambiaría de opinión, pero no podía vivir mi vida esperando esa posibilidad. El tercer aniversario de mi transformación pasó silenciosa pero significativamente. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba prosperando. Mi negocio era lo suficientemente rentable como para permitirme contratar a un gerente comercial y tomar vacaciones reales. Había viajado a Vermont para visitar proveedores, a Maine para asistir a una feria comercial de alimentos, a California para ver a la hermana de María que se había mudado allí décadas antes. Estos viajes no se trataban de visitar a la familia o cumplir con obligaciones. Se trataba de explorar el mundo como una persona independiente con sus propios intereses y curiosidades. Estaba descubriendo partes de mí que habían estado inactivas durante décadas. En una cálida noche de mayo, estaba cerrando mi puesto en el mercado de agricultores cuando noté a una joven parada cerca, observándome con obvio nerviosismo. Probablemente tenía unos 30 años, vestida profesionalmente pero desarreglada, de la manera que sugería un largo día en un trabajo de oficina. «Disculpe», dijo mientras terminaba de empacar mis artículos no vendidos. «¿Es usted Eleanor Martínez?» «Sí, lo soy». «Lamento molestarla, pero leí sobre usted en ese artículo de revista el mes pasado, sobre comenzar su negocio en la vida tardía». «Oh, sí, fue una buena pieza». Me preguntaba, ¿podría hacerle algunas preguntas? Estoy pensando en hacer un gran cambio en mi propia vida, pero tengo miedo. Todos siguen diciéndome que estoy loca, que es demasiado arriesgado, que debería estar agradecida por lo que tengo. La miré cuidadosamente. Tenía la misma expresión desesperada y atrapada que reconocí en mi propio espejo años atrás. ¿Qué quieres hacer? Quiero dejar mi trabajo de marketing y convertirme en fotógrafa. Sé que suena ridículo. Tengo 33 años, tengo préstamos estudiantiles. Todos dicen que estaría tirando a la basura una carrera estable.
Pero no soporto pasar mi vida en reuniones sobre productos que no me importan, vendiendo cosas a personas que no las necesitan. No suena ridículo en absoluto. ¿De verdad? De verdad. La vida es demasiado corta para pasarla siendo alguien que no eres. Hablamos durante media hora allí mismo en la calle vacía del mercado, con vendedores cerrando sus puestos a nuestro alrededor y el sol poniéndose sobre Brooklyn. Le conté sobre mis propios miedos, la resistencia de mi familia, la tentación de jugar a lo seguro. Le conté sobre la diferencia entre ganar dinero y construir una vida, entre ser útil y ser valorada. La cosa es, dije mientras nos separábamos, la gente siempre tendrá opiniones sobre tus elecciones, pero tú eres la única que tiene que vivir con las consecuencias de jugar a lo seguro. Eres la única que se acostará por la noche preguntándose, ¿qué pasaría si? Me agradeció con lágrimas en los ojos, y la observé alejarse sintiéndome como si hubiera cerrado un círculo. Hace 3 años, yo había sido la que necesitaba permiso para cambiar mi vida. Ahora yo era la que se lo daba a otra persona. El verano trajo una llamada telefónica inesperada de Sara. Su voz era diferente, menos controlada, más incierta. Mamá me preguntaba si podríamos reunirnos para tomar un café. Por supuesto. Acordamos encontrarnos en una cafetería en Park Slope, territorio neutral para ambas. Llegué primero y elegí una mesa junto a la ventana, donde podía ver a la gente pasar con su energía de sábado por la mañana. Sara llegó 15 minutos tarde, lo que no era propio de ella. Se veía cansada, y su apariencia generalmente perfecta mostraba signos de estrés. Siento llegar tarde, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. Tuve que terminar algo para el trabajo. ¿En sábado? Todos los días últimamente. Ordenamos nuestras bebidas y nos sentamos en un silencio incómodo hasta que llegaron. Finalmente, Sara habló. He estado pensando en nuestra última conversación, sobre las cosas que dijiste. Y creo que podrías haber tenido razón sobre parte de ello. Esperé a que continuara. Me pasaron por alto para un ascenso el mes pasado. Se lo dieron a alguien más joven, alguien que está dispuesto a trabajar 18 horas al día y nunca decir no a nada. Alguien que no tiene ninguna otra prioridad. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿O crees que estoy recibiendo lo que merezco por priorizar el trabajo sobre la familia? La pregunta era defensiva, pero debajo de la defensiva, escuché algo que sonaba como un dolor genuino. Lo siento, repetí. Ser pasado por alto para algo por lo que has trabajado siempre es doloroso. La cosa es que me di cuenta de que me he convertido en el mismo tipo de persona que solía criticar. Trabajo todo el tiempo. No tengo relaciones cercanas. Me defino enteramente por mis logros profesionales. Revolvió su latte distraídamente. Y cuando no logro lo que estoy trabajando para conseguir, ya no sé quién soy. ¿Qué crees que quieres cambiar? No sé. Tal vez quiero tener una vida fuera del trabajo. Tal vez quiero aprender a hornear, como tú lo haces. Tal vez quiero entender cómo se siente crear algo en lugar de solo gestionar las creaciones de otras personas. Era la primera vez que expresaba interés en algo que yo hacía, pero fui cautelosa. Demasiadas conversaciones habían comenzado prometedoramente y terminado en decepción. ¿Qué no quieres cambiar? La pregunta pareció sorprenderla. No quiero renunciar a todo por lo que he trabajado. No quiero empezar de nuevo completamente. Solo quiero expandirme, supongo. Agregar cosas a mi vida en lugar de reemplazar todo. Hablamos durante 2 horas. Más tiempo del que habíamos hablado en años. Sara me contó sobre la soledad de su éxito, la forma en que el trabajo había consumido todo lo demás en su vida, la creciente sensación de que estaba caminando dormida a través de sus días. Le conté sobre la diferencia entre el logro y la realización, entre ser impresionante y ser feliz. Le conté sobre la alegría de crear algo con mis manos
La satisfacción de construir relaciones basadas en el cuidado mutuo en lugar del avance profesional. ¿Podrías enseñarme? Preguntó mientras nos preparábamos para irnos. ¿Enseñarte qué? A hornear. A hacer algo real. Era una pequeña petición, pero se sentía enorme. Durante años, había querido que Sara mostrara interés en mi trabajo, que valorara lo que había construido. Ahora me estaba pidiendo que le enseñara, que la guiara en algo que yo había dominado. Sí, dije. Me gustaría eso. Comenzamos el siguiente fin de semana con algo simple. Galletas con chispas de chocolate, la misma receta que había perfeccionado cuando ella y Michael eran niños. Sara abordó la tarea con su característica intensidad, midiendo ingredientes con precisión y haciendo preguntas detalladas sobre técnica. Pero a medida que avanzaba la tarde, la vi relajarse de una manera que no había visto desde que era niña. Sus hombros se aflojaron, su cara se suavizó, y realmente se rió cuando la harina terminó en su cabello. Esto es más difícil de lo que parece, dijo, amasando masa que todavía estaba demasiado pegajosa. La mayoría de las cosas que valen la pena lo son. ¿Es por eso que te gusta? ¿El desafío? Me gusta porque es real. Cuando hago pan, estoy creando algo que nutrirá a las personas. Cuando alguien disfruta de mis galletas, no es por marketing o posicionamiento o estrategia. Es porque hice algo bueno con mis propias manos. Asintió pensativamente. En el trabajo, paso tanto tiempo en presentaciones sobre productos que nunca he usado realmente. Conozco todos los datos demográficos objetivo y el posicionamiento de mercado, pero no tengo idea si algo de eso realmente mejora la vida de alguien. ¿Eso te molesta? Cada vez más últimamente. Las galletas que hicimos ese día no eran perfectas, pero eran buenas. Más importante, las hicimos juntas, trabajando lado a lado en cómoda colaboración por primera vez en décadas. Mientras Sara se preparaba para irse, se volvió hacia mí con una expresión que no pude descifrar completamente. Mamá, necesito decirte algo. ¿Qué es? Estaba equivocada sobre tu negocio, sobre llamarlo vergonzoso e inapropiado. Estaba equivocada. Gracias por decir eso. Tenía miedo. Continuó. Cuando comenzaste a cambiar, cuando te convertiste en esta persona confiada e independiente, me obligó a mirar mi propia vida, y no me gustó lo que vi. ¿Qué viste? Vi a alguien que había trabajado tan duro para tener éxito que había olvidado cómo ser feliz. Alguien que había puesto tanta energía en impresionar a extraños que había alienado a las personas que realmente se preocupaban por ella. Era lo más honesta que había sido conmigo, y pude ver lo difícil que era para ella admitirlo. ¿Sabes? Dije. Es posible ser exitosa y feliz. Es posible preocuparse por tu carrera y aún tener otras prioridades. ¿Cómo lo sabes? Porque eso es lo que estoy haciendo ahora. Me preocupo profundamente por mi negocio, pero no es lo único que me define. Tengo trabajo que me satisface, relaciones que me sostienen, pasatiempos que me traen alegría. No soy solo una cosa. Quiero aprender a ser más de una cosa. Entonces lo harás. La relación que construimos durante el año siguiente fue diferente de cualquier cosa que habíamos tenido antes, pero era real de una manera en que nuestras interacciones previas nunca lo habían sido. Sara venía a mi apartamento cada pocas semanas para lecciones de repostería, y nuestras conversaciones gradualmente se movieron más allá de la comida hacia temas más profundos: relaciones, valores, la diferencia entre éxito y satisfacción. Comenzó a salir con menos frenesí, centrándose en la calidad en lugar de la cantidad. Retomó la pintura como pasatiempo, algo que había disfrutado en la universidad, pero que había abandonado por poco práctico. Lo más importante, comenzó a establecer límites en el trabajo, protegiendo tiempo para las relaciones y actividades que realmente importaban. Solía pensar que tener límites significaba ser débil, me dijo durante una de nuestras sesiones de repostería.
Como si no estuviera lo suficientemente comprometida si no estaba dispuesta a sacrificar todo por el trabajo. ¿Y ahora? Ahora creo que los límites son lo que me hace efectiva. Cuando no estoy exhausta y resentida todo el tiempo, realmente hago un mejor trabajo. Era una lección que yo deseaba haber aprendido décadas antes, pero estaba agradecida de que ella la estuviera aprendiendo a los 39 en lugar de a los 73. El crecimiento de Michael fue diferente pero igualmente significativo. Había comenzado a asistir a terapia para trabajar lo que él llamaba sus problemas de evitación de conflictos, y nuestras conversaciones se volvieron más honestas y directas. Me contó sobre sentirse atrapado entre Sara y yo durante años, sobre la presión que sentía por mantener a todos felices, sobre sus propias luchas con el compromiso y la intimidad. Creo que aprendí observándote que amar significaba sacrificar todo por otras personas, dijo durante una de nuestras cenas semanales. Y luego estaba aterrorizado de que cualquier persona a la que me acercara esperaría eso de mí. Eso no es lo que significa amar, dije. Estoy empezando a darme cuenta, pero es difícil desaprender algo tan profundo. Las cosas más difíciles a menudo son las más valiosas. Había comenzado a ver a alguien seriamente, una mujer llamada Rebecca que era trabajadora social y compartía su interés en el senderismo y las películas antiguas. Cuando la trajo para conocerme, pude ver inmediatamente que esta relación era diferente de su patrón anterior. Estaban cómodos el uno con el otro, se apoyaban sin ser codependientes, claramente construyendo algo juntos en lugar de solo disfrutar de la compañía del otro. Es maravillosa, le dije a él después de que Rebecca se había ido a casa. También lo creo. Estoy tratando de no arruinarlo. ¿Cómo lo arruinarías? Esperando que ella me cuide como tú nos cuidaste a nosotros, asumiendo que sacrificará sus necesidades por las mías. ¿Y? Y teniendo tanto miedo de pedir demasiado que no pido nada en absoluto. Era una autoconciencia perceptiva, y estaba orgullosa de que la hubiera desarrollado. A medida que se acercaba mi cuarto aniversario, me encontré reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Mi negocio no solo estaba sobreviviendo, sino floreciendo. Había logrado reconocimiento en revistas locales de comida, desarrollado relaciones con proveedores en todo el noreste, y construido una reputación basada en la calidad y la consistencia. Más importante, había creado trabajo que me traía alegría todos los días. Mis relaciones con Sara y Michael eran más profundas y auténticas de lo que jamás habían sido. No éramos perfectos, los viejos patrones no desaparecen de la noche a la mañana, pero éramos genuinos el uno con el otro, de maneras en que nunca lo habíamos sido antes. Y había descubierto partes de mí que habían estado enterradas durante décadas. Tenía opiniones sobre ingredientes y técnicas, fuertes sentimientos sobre ética empresarial, límites firmes sobre cómo esperaba ser tratada. Tenía intereses más allá de mi familia. Había empezado a pintar acuarelas, y me había unido a un club de lectura, y me había vuelto activa en la defensa local de la alimentación. Más sorprendentemente, había encontrado paz con la posibilidad de estar sola. Ya no necesitaba la aprobación de otras personas para sentirme valiosa, y ya no temía su abandono lo suficiente para sacrificar mi autenticidad por su comodidad. En una nítida mañana de octubre, estaba arreglando flores del jardín de María en mi mesa de cocina cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido con un código de área de California. ¿Es Eleanor Martínez?, preguntó la voz. Sí, soy Eleanor. Mi nombre es Jennifer Williams, y soy productora de un programa matutino de televisión. Hemos oído sobre su historia, comenzar un negocio en sus 70, construir algo exitoso de la nada, y nos encantaría presentarla en un segmento que estamos haciendo sobre personas que se han reinventado en etapas tardías de la vida. Me senté pesadamente, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Quieren presentarme en televisión? Absolutamente. Su historia es exactamente el tipo de cosa que les encanta a nuestros espectadores. Inspiradora, auténtica,
prueba de que nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. Hablamos durante 20 minutos sobre logística y cronograma. El programa me llevaría a Los Ángeles, me alojaría en un hotel y filmaría un segmento sobre mi negocio y mi transformación. Querían centrarse en el coraje que se necesita para cambiar tu vida cuando todos esperan que sigas siendo la misma. Después de colgar, me senté en mi cocina mirando el teléfono. Hace 4 años, había sido invisible, dada por sentado, convencida de que mis mejores años habían quedado atrás. Ahora me pedían que compartiera mi historia en la televisión nacional como ejemplo de lo que era posible. Llamé a Sara primero. «Mamá, eso es increíble», dijo cuando le conté sobre la llamada. «Estoy tan orgullosa de ti». Las palabras que había esperado escuchar durante décadas ahora llegaban fácilmente, y sabía que las decía en serio. «¿Lo verás?», pregunté. «Por supuesto que lo veré. Probablemente lo grabaré y lo veré 5 veces». Michael estaba igualmente entusiasmado, y María insistió en organizar una pequeña fiesta de visualización en su apartamento cuando el programa se emitiera. Pero la respuesta más significativa vino de David, mi primer socio comercial. «Eleanor», dijo cuando le di la noticia, «esto es solo el comienzo. Has demostrado que la edad no determina el potencial, que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estabas destinada a ser. Piensa en todas las personas que verán tu historia y se darán cuenta de que no tienen que aceptar una vida que no los satisface». Tenía razón. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de cada persona a la que se le había dicho que era demasiado vieja, demasiado arraigada en sus costumbres, demasiado poco realista para perseguir sus sueños. Se trataba de todos los que alguna vez se habían sentido invisibles, dados por sentado o convencidos de que sus mejores años habían quedado atrás. La mañana de la filmación televisiva, me paré en mi habitación de hotel en Los Ángeles, mirándome en el espejo. Llevaba un simple vestido azul que resaltaba mis ojos, y mi cabello gris estaba peinado de una manera que parecía elegante en lugar de apologética. Pero el mayor cambio no estaba en mi apariencia. Estaba en mi postura, mi expresión, la forma en que ocupaba espacio en el mundo. Parecía alguien que importaba, alguien que tenía algo valioso que contribuir, alguien que merecía ser vista y escuchada. La entrevista en sí fue cálida y atractiva. La presentadora preguntó sobre mi transición de limpiar casas a dirigir un negocio, sobre los desafíos de empezar de nuevo en mis 70, sobre la resistencia que había enfrentado de personas que pensaban que debería actuar de acuerdo a mi edad. «¿Qué le diría a alguien que siente que es demasiado tarde para cambiar su vida?», preguntó. «Le diría que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estabas destinada a ser», respondí. La edad nos da sabiduría, experiencia y claridad sobre lo que realmente importa. Esas son ventajas, no limitaciones. ¿Y qué consejo les daría a los miembros de la familia que se resisten a que alguien haga un gran cambio de vida? Esta era la pregunta que había estado esperando. Les diría que el amor real apoya el crecimiento de las personas, incluso cuando es inconveniente. Si alguien que te importa ha encontrado algo que los hace felices y realizados, tu trabajo no es protegerlos del posible fracaso. Tu trabajo es celebrar su coraje y apoyar su éxito. El segmento se emitió 2 semanas después, y la respuesta fue abrumadora. Mi bandeja de entrada de correo electrónico se llenó de mensajes de personas de todo el país que habían visto el programa y se habían inspirado para perseguir cambios en sus propias vidas. Una mujer de 78 años de Oregón me escribió para decirme que finalmente se había inscrito en las clases de arte que había estado considerando durante años. Un hombre de 65 años de Florida dijo que estaba dejando su trabajo corporativo para abrir una tienda de carpintería. Pero el mensaje que más significó vino de Sara. «Mamá», escribió, «viéndote en televisión, me di cuenta de algo importante. No solo estabas cambiando tu propia vida cuando comenzaste tu negocio.
Me estabas mostrando cómo se ve vivir auténticamente, perseguir un trabajo que te satisface, negarte a ser pequeña para la comodidad de otras personas. He estado pensando mucho en eso mientras tomo decisiones sobre mi propia carrera y prioridades. Gracias por mostrarme cómo se ve el coraje. Mientras escribo esto, han pasado 5 años desde que estuve en ese escalón de Brooklyn viendo a Sarah pasar sin reconocimiento. 5 años desde que me sentí invisible y dada por sentada. 5 años desde que creí que mis mejores años habían quedado atrás. Hoy, dirijo un negocio exitoso que emplea a 6 personas y atiende a clientes en toda el área de Nueva York. He aparecido en revistas de comida y programas de televisión, no como la madre o empleada de alguien, sino como Eleanor Martínez, panadera y empresaria. Más importante, tengo relaciones basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino. Sarah y yo horneamos juntas cada pocas semanas, y nuestras conversaciones van desde desafíos comerciales hasta consejos de relaciones y recuerdos familiares. Michael trae a Rebecca a cenar una vez al mes, y han comenzado a hablar de matrimonio e hijos. Cuando eso suceda, seré una abuela que modela independencia y respeto propio en lugar de servicio y sacrificio. Tengo amigos que valoran mi compañía, intereses que me satisfacen y trabajo que me trae alegría cada día. He viajado a lugares que nunca imaginé ver, aprendido habilidades que nunca pensé que podría dominar y descubierto partes de mí que habían estado inactivas durante décadas. Lo más importante, he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir auténticamente, que la edad es una ventaja, no una limitación, que el amor real apoya el crecimiento, no el estancamiento, que no tienes que elegir entre ser valiosa y ser valorada, puedes ser ambas. Me despierto cada mañana emocionada por el día que viene, agradecida por el trabajo que hago y las relaciones que he construido. Me acuesto cada noche satisfecha con cómo he pasado mi tiempo, orgullosa de lo que he logrado y optimista sobre lo que el mañana podría traer. Los pasteles que hago ahora están imbuidos con algo diferente de lo que eran en aquellos primeros años desesperados. No son disculpas o sobornos o intentos de ganar amor. Son expresiones de alegría, celebraciones de habilidad, regalos para personas que aprecian lo que creo. Y cuando los clientes me dicen que mis croissants iluminaron su mañana o que mis galletas les recordaron a su infancia, ya no necesito su gratitud para sentirme valiosa. Ya sé que soy valiosa, no por lo que proporciono a los demás, sino por quién soy. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Alguna vez te has preguntado si era demasiado tarde para perseguir los sueños que dejaste de lado? ¿Alguna vez has cuestionado si las personas que dicen amarte realmente te ven como una persona completa? Si algo de esto suena familiar, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto, buscar realización o negarse a ser pequeño para la comodidad de otras personas. El camino no siempre es fácil. Cambiar décadas de patrones nunca lo es. Pero la alternativa es pasar los años que te quedan viviendo la visión de otra persona de quién deberías ser, en lugar de descubrir quién realmente eres. Mereces algo mejor que eso. Mereces ser visto, valorado y celebrado por tu yo auténtico. Mereces trabajo que te satisfaga, relaciones que te sostengan y la profunda satisfacción que viene de vivir de acuerdo con tus propios valores y sueños. Si disfrutaste esta historia, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Cada suscripción me ayuda a llegar a alguien que podría necesitar escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir auténticamente. Comparte esto con alguien que podría estar luchando por elegirse a sí mismo, que podría sentirse invisible o dado por sentado. Tu historia importa. Tus sueños importan. Tú importas. Y nunca es demasiado tarde para empezar a creerlo.